Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenido, closetero. Bienvenido a tu closet de confianza. Yo soy Rudy y para mí es un gusto tenerte aquí, que me escuches y que me dejes compartir una experiencia muy padre que tuve en la universidad y que he tenido también a través de la vida con gente que no sabe ser humilde, que pierde oportunidades increíbles dentro de la vida por no tener humildad. Y te cuento la anécdota de un compañero de la universidad que el cuate tenía una mente brillante, puede ser hombre o puede ser mujer, no quiero citar el género, así que vamos a decir que es hombre, a lo mejor es mujer o a lo mejor sí es hombre, pero no quiero citar el género para que no nos enfoquemos en la persona, sino en el aprendizaje que nos dejó esa persona. Él es una persona con una mente increíble, brillante. Desde los comentarios y aportaciones que hacía en clases se veía que era una persona muy inteligente. A mí me llamaba mucho la atención acercarme a esa persona porque se veía que tenía grandes capacidades y se veía que tenía una creatividad que a mí, la gente creativa, me llama muchísimo la atención porque creo que son los que generan ideas disruptivas. En su momento, él empezó a hacer grandes cosas fuera de la universidad, empezó a hacer un negocio, le empezó a ir bien, empezó a generar proyectos nuevos, empezó a crecer, escalar, ¿no? Llegó el punto en el que su mismo ego y su mismo orgullo lo hizo que fuera él solito cerrándose puertas con compañeros de la universidad, con gente conocida. Y yo creo que a final de cuentas, en la universidad en la que tuvimos la fortuna de estudiar, pues se podían hacer relaciones que a largo plazo te pudieran traer un beneficio mayor. Él no lo quiso ver así. Él creía que con su inteligencia iba a llegar bastante lejos y su misma inteligencia fue su propia tumba. La misma inteligencia fue ayudándole a cavar su propia tumba. Así de fuerte, así de potente es el mensaje y te cuento su historia. Él, cuando empezó con su negocio, le empezó a ir bien económicamente, le empezó a crecer también el ego cuando vio que tenía dinero, porque evidentemente era una persona que a lo mejor nunca había tenido esa oportunidad de tener tanto dinero en la bolsa y se empezó a volver loco. Tenía ideas muy disruptivas, creó negocios nuevos, empezó a sembrar más y más y más en esa parte de los negocios y pues al parecer todo iba muy bien. Eh, Al grado tal que él dijo, pues probablemente deje la universidad porque no es lo que yo necesito, no es lo que yo busco. Creo que aquí no, nada más estoy tirando mi dinero porque no tengo ya nada más que aprender, la vida real está afuera. Concuerdo en esa parte. Sí, la vida práctica es muy distinta a la teórica, pero la teoría de algo te tiene que servir. Tarde o temprano te previene de cosas que para ti son bastante lógicas, pero cuando estás metido en la operación del día a día, no te das cuenta. Quien tiene negocio o quien está trabajando en alguna empresa me puede confirmar esto, que hay cosas que son de libro que se te olvidan por estar metido en la operación diaria. Pues precisamente esto fue una de las cosas que a él le pasó, pero también le pasó que, como bien había comentado, se fue cerrando él puertas con su actitud soberbia, con su actitud arrogante, en donde si uno tenía la intención de acercarse para hacer negocios con él, tú mismo te terminabas alejando porque su arrogancia era bastante grande y te sentías como un rechazo y te sentías como que te hacía sentir menos por no tener su nivel intelectual. Al cabo de un tiempo, supe de esa persona que traía problemas económicos muy fuertes, andaba inclusive no apalancado porque el apalancamiento es normal y es natural, andaba endeudado y endeudado es cuando tu apalancamiento es tan grande que el flujo operativo de tu empresa no te da para pagar esa deuda. Pues él ya estaba en esos problemas, ya estaba en problemas psicológicos y ya estaba en problemas de drogadicción. ¿Cómo una mente brillante fue a parar en eso? Yo te explico cómo. Cuando tú no tienes la capacidad de reconocer que hay muchas cosas que no sabes, que por inteligente que seas, hay experiencias que no has vivido, cuando no tienes esa capacidad, terminas topándote de frente con la realidad de que el mundo no es tan fácil como tú lo pensabas y terminas topándote con la realidad más fuerte que pueda haber, que es si tú no sigues aprendiendo todos los días, empiezas a morir. Si tú no sigues siendo mejor cada día y crees que tu inteligencia es suficiente
para poder seguir adelante sin seguir experimentando, sin seguir aprendiendo, sin seguirte preparando, en algún momento te vas a morir. Porque el mundo está cambiando constantemente, las experiencias están cambiando constantemente, la realidad está en un constante cambio. Si tú no te actualizas, si tú no estás en el contexto global bien actualizado, con información verídica, con información real y que te ayude a tomar decisiones sabias, en ese momento tú empiezas a morir y ni siquiera te das cuenta. ¿Y por qué no te das cuenta? Porque tú sigues viviendo en tu mundo donde dices, mi inteligencia es suficiente para salir adelante. Lo he dicho una y otra vez, que los mexicanos tenemos un gran defecto. Sabemos que somos inteligentes y por eso no damos el esfuerzo extra. No caminamos la milla extra porque sabemos que lo que tenemos de inteligencia nos va a ayudar a salvarnos y nos va a ayudar a sacar lo que necesitamos para el chivo de la semana o para sacar el costo que necesitamos cubrir para esta semana. Y no solamente los mexicanos, todos los latinos vivimos, o bueno, no todos, mayormente los latinos vivimos con esa idea y esa filosofía de vida. No hay problema, tengo inteligencia suficiente para sacarlo del mes. Pero no me preocupo por lo que va a pasar el próximo mes, porque ese problema ya no es mío, ese problema es de Rudy del futuro. Pero Rudy del presente hoy se va a preocupar por sacar lo que necesita este mes y ya Rudy del futuro se preocupará por el siguiente mes. Eso es lo que nos ha detenido, porque a final de cuentas es soberbia. La soberbia no te deja ver la realidad. La soberbia es un prisma o es un lente que difumina la realidad y la pone a como tú la quieres ver. Ojo, vamos un poquito más profundo de a dónde puede llegar la soberbia. La soberbia te puede llevar a llegar a pensar, te puede llevar a un pensamiento que te diga, esa persona está mal y yo estoy bien. ¿Por qué? Porque evidentemente yo soy más inteligente que esa persona y sería ilógico que una persona con un intelecto menor tuviera la razón. Entonces tú ahí ya te cerraste la puerta de escuchar tan siquiera otra opinión, de escuchar tan siquiera otro punto de vista que te puede enriquecer. Y en ese momento te empiezas a morir. En el momento en el que tú te cierras a aprender, empiezas a morir. Lo voy a decir muchas veces durante el podcast porque es importante que te lo tatúes y cada ejemplo que te diga, te voy a enseñar cómo es real que cuando dejas de aprender, empiezas a morir. Y no digo morir de vida, sino morir en crecimiento. Y cuando tú dejas de crecer, en realidad la vida se empieza a acabar, porque la vida es un constante cambio y un constante avanzar. Entonces, para no atiborrarte de tanta información, te voy a ir poniendo ejemplos. A mí me pasó en algún momento que yo tenía a una persona a mi lado, no tenía que ser forzosamente una pareja, pero que tenía una información distinta a lo que yo siempre había creído y lo que yo había pensado. Y era un punto de vista angular distinto al que yo estaba viendo. Y yo estaba aferrado de que no, por allá no es por acá, mira, yo lo estoy viendo y la solución a este problema es este. Pues hasta que ejecutamos la estrategia que teníamos hecha, la ejecutamos como yo lo había dicho y en realidad esa persona siempre tuvo la razón de que como teníamos que operar, ella era como ella decía. Pero yo no lo supe ver. ¿Por qué? Porque yo estaba ensimismado de que yo tenía la razón porque yo era más inteligente que ella. Oh, sorpresa, que lo que ella me decía era bastante obvio y bastante lógico, pero mi orgullo y mi ego no me dejó ver ese punto de vista distinto. Hoy, cuando alguien da un punto de vista, probablemente diga una burrada que para mí sea algo que no tiene relevancia, pero dentro de su punto de vista siempre hay riqueza. Lo está viendo desde un ángulo donde yo no estoy parado y a veces, aunque digan algo que no tiene sentido, hay algo de valor ahí escondido, ahí dentro, que tú no habías visto y que esa persona sí fue capaz de ver. Simplemente porque está parado no en la misma ubicación en la que tú estás. A lo mejor está junto a ti, pero de aquí a acá la perspectiva cambia muchísimo. Entonces, si yo me hubiera aferrado a que yo estaba bien, como lo hice en ese momento, las cosas no hubieran salido tan bien como si lo hubiera visto desde el punto de vista que lo estaba viendo esa persona. Si tú te sigues aferrando a que estás bien y tu ego te dice que estás bien y tu orgullo te dice que estás bien y por eso no estás abierto a escuchar otra opinión, te estás empezando a morir.
¿Qué pasa también con otro conocido, otra persona con la cual yo conviví, que también una inteligencia extraordinaria, que de verdad él tiene ciudadanía americana, de él sí puedo hablar un poquito más porque ni siquiera sé si siga vivo o no, pero es un pariente relativamente lejano, muy inteligente, muy capaz, de verdad siempre encontraba la forma de hacer cosas increíbles. Pero su forma de hacer cosas increíbles era cómo se iba a fregar el gobierno de Estados Unidos. Cómo iba a sacar ventaja, cómo los iba a engañar, cómo los iba a hacer responsables de desgracias que a él le pasaban para que le estuvieran pagando. Ese cerebro privilegiado logró grandes cosas. Grandes cosas que su orgullo y su soberbia no dejaron que lograran trascender porque esas grandes cosas eran solamente estafas. No dejan de ser grandes porque es complejo lograr una estafa como las que él hace o hacía, no sé si lo sigue haciendo, pero a mí me tocó saber de 2, 3 cosas que decías: "Guau, ¿cómo logró estafar así el gobierno?", cuando el gobierno es de las cosas más de las instituciones más difíciles de estafar o de engañar, él lo lograba. Y estafaba al gobierno y vivía bien por 2, 3 años, porque el dinero se lo gastaba en cosas irrelevantes, pero él veía a todos como inferiores porque él tenía la inteligencia para poder estafar. ¿Qué hubiera pasado si esa persona hubiera tenido tantita humildad y hubiera dicho: "Oye, si yo tengo esa inteligencia y me rodeo de gente capaz de operar mis ideas y las ideas las encamino para un bien para los demás, puedo generar una empresa sin ningún problema"? Y esa empresa le pudo haber dado 10 o 15 veces más de lo que él estaba generando estafando gente. Pero su orgullo y su soberbia decían: "No necesito hacer una empresa, no necesito esforzarme, no necesito tanto cuando estafando al gobierno puedo vivir bastante bien". Te digo que hoy no sé si sigue vivo, porque esa persona terminó con enfermedades muy graves, con depresión, con temas, de seguridad fuertes, y no digo seguridad personal, sino seguridad de que lo querían hasta matar, porque estafó también gente que no debía haber estafado. No sé si hoy siga vivo, no sé en dónde está, ni siquiera su familia sabe qué es de él, seguramente está escondido en algún lado o probablemente, te digo, ya lo mataron, pero fue su soberbia lo que lo mató. Fue el no querer hacer las cosas bien, el no querer hacer las cosas derechas, el decir: "Con mi inteligencia yo puedo salir adelante", y nunca formó equipo. Tan no formó equipo que nunca creó una empresa, nunca generó un solo empleo, solamente usó su inteligencia para estafar gente. Ponte a pensar el día de hoy, ya sabes que siempre te dejo tu tareita al final del episodio, y la tarea de hoy es, ¿realmente la mucha o poca inteligencia que tienes, la estás usando con humildad? ¿Estás permitiendo escuchar otros puntos de vista? ¿Te estás permitiendo ser ayudado? ¿Estás formando un equipo con la gente que te rodea o solamente los ves para abajo? O también te pasa, porque también puede ser, que la gente que te rodea la ves para arriba porque no te crees suficientemente capaz. Te tengo una noticia increíble. Por inteligente que seas o por tonto que seas, siempre va a haber alguien que tenga un punto de vista diferente al tuyo. Y tú también vas a poder tener un punto de vista que sea distinto al de los demás y puedes aportar cosas increíbles simplemente con un punto de vista distinto. Así que, si no te sientes suficientemente inteligente, créeme, puedes aportar cosas increíbles. Solamente date el lujo y el gusto de tener la humildad de decir: "Me siento ya sea superior o inferior a ti", porque eso es humildad también decir: "Oye, yo no me siento tan inteligente como tú, pero creo esto, y a lo mejor no estoy diciendo algo brillante, pero yo creo esto", y puedes aportar algo increíble. Y si estás del otro lado, en donde te sientes bastante inteligente, probablemente estás muy por debajo de la inteligencia de los demás, porque no hay nada más peligroso que una persona que se siente inteligente cuando en realidad no lo es y que lo anda presumiendo su ignorancia a diestra y siniestra. El punto de aquí es qué tan humilde eres para reconocer tu capacidad, para aportar a los demás y para dejarte ayudar. Cuestiónate esto esta semana. Cuando te acuerdes de este episodio, cuestiónate en cada una de las relaciones que tienes si estás escuchando un punto de vista distinto,
si estás siendo humilde y si estás dispuesto a seguir creciendo o estás empezando a morir. Closetero, me puedes encontrar en Instagram, como Rudy Gana-bajo, en Twitter como Rudy-GN, y este podcast lo puedes encontrar en todas las redes sociales como @saldelclosetpodcast, y también nos puedes encontrar como Sal del Closet en tu reproductor de música o de podcast favorito. Gracias por escucharme.